Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy hemos escogido Juan capítulo 15, verso 1 al 6. Nos dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto, lo limpia, para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y echan al fuego, y estos arden. Hemos escogido este pasaje dentro del contexto de estas festividades de Semana Santa del 2022. Hay que tener en cuenta que durante aquella semana, que es en la que el Señor se sacrifica por nosotros, los evangelios registran mucha información, muchos datos. Hay digamos, una información generalizada con respecto a todo el ministerio de Jesús, pero abundan en información sobre esa específica última semana, por ser justamente la clave del Evangelio, el momento cuando el Señor se sacrifica para pagar por nuestros pecados, abriendo la puerta para nuestra salvación. En esa semana se inician eventos desde la entrada real en Jerusalén, en ese llamado Domingo de Ramos. Cumple pues la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿no? Tu rey viene sentado en un pollino, humilde. Pasa también por la traición de Judas, el lavamiento de los pies de los discípulos, los juicios que el Señor enfrentó hasta luego resucitar el primer día de la semana. Tenemos entonces muchísima más información inclusive al respecto, pero no podemos abarcar todo en unos pocos audios, y menos en audios tan pequeños como los que solemos publicar. Solo nos va a quedar entonces escoger. Hay que delimitar, hay que seleccionar lo esencial y lo más resaltante, pero tampoco debemos dejar de lado que todo en realidad es importante. Hoy es jueves y encontramos también, por lo menos sintetizando y basándonos en lo que viene a ser una armonía de los evangelios, 3 eventos en particular. En el Jueves Santo vamos a encontrar la misma celebración pascual del Señor con sus discípulos, donde se da este contexto de una cena. Luego, en esa cena, el Señor hace un largo discurso enseñando diferentes cosas, preparando a los discípulos para el momento cuando Él va a partir, pero afirmándolos en la fe. Y también hay hechos memorables, como habíamos dicho, por ejemplo, el tema del lavamiento de pies, como también la oración sacerdotal, ¿verdad? Cuando el Señor ora por sus discípulos. El día Jueves Santo es la víspera del martirio del Señor. Y hemos escogido para estudiar este pasaje que mencionaba de Juan capítulo 15, versos del 1 al 6. Y lo habíamos leído, y prácticamente ahí la idea clave podríamos encontrarla quizá en el verso 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La idea clave entonces de este pasaje hay que entender que es permaneced en mí, que soy la vid. Ahí está la idea clave. Lo que el Señor va a exhortar una y otra vez es a permanecer en Él. Y esto lo podemos deducir inclusive haciendo un análisis numérico del pasaje. Cuando nosotros sumamos desde el capítulo 15, 1 al verso 17, vamos a encontrar que hay palabras que se repiten mucho. Una es simplemente un sustantivo y la otra es un verbo conjugado en diferentes formas. Las palabras son fruto y permanencia, o permanecer en este caso, que es un verbo. Entonces nos damos cuenta que todo gira en torno a motivarnos a dar fruto permaneciendo en Cristo. De ahí que deduzco que la clave sea el verso 15:4. También podría ser el 15:5, que dice algo similar. Pero básicamente lo que nos va a decir el Señor Jesucristo es: permaneced en mí, que soy la vid. Para poder entender este pasaje e ir aterrizando a nuestra enseñanza práctica, hay que tomar en cuenta el contexto.
siempre me gusta que tengamos en cuenta el contexto del pasaje. Lo primero que hemos dicho es que se encuentra en esa semana de sacrificio, semana de martirio del Señor. Pero hay una peculiaridad, el Señor está haciendo una metáfora con respecto a la vid verdadera. El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera. Y hay que tener en cuenta que Israel es considerado la vid en el Antiguo Testamento. Siendo así, también encontramos entre las protestas del Señor contra los fariseos y rabinos una parábola en la que habla de un viñedo y el maltrato a los siervos. Y esto resiente inclusive a los fariseos. ¿Por qué? Porque esta parábola y estos elementos relacionados con la vid son una clara alusión a Israel. Y podemos llegar a la conclusión en los evangelios de que se esboza un Israel que ha fracasado. Y por eso un viñedo que no ha sido fructuoso, fructífero, porque ha rechazado al Cristo que debieron aceptar. El Señor está haciendo uso de esta metáfora de la vid en un contexto en el que Él mismo se halla próximo al cenit de la venganza judía contra Él. Es cuando lo van a asesinar, es el momento más feroz, cuando Él va a ser enfrentado hasta la muerte. Y en ese contexto debemos tener en cuenta entonces a la vid verdadera. Él dice, la vid verdadera no es Israel, la vid verdadera es el Cristo. Y si la iglesia, si los creyentes, los discípulos permanecen aferrados a esta vid y generan fruto verdadero, entonces se habrá cumplido el verdadero propósito por el que el labrador afirmó esta viña. Así que el contexto nos está dando un contraste muy fuerte entre lo que es el Israel fracasando y lo que es este llamado a la nueva iglesia, al nuevo pueblo de Dios que tiene que permanecer firme y rendir fruto. Habiendo entendido entonces el trasfondo y esta fuerza del pasaje, hay elementos que podríamos también desgranar para tratar de comprenderlo mejor y luego aterrizar en exhortaciones prácticas como la aplicación para nuestra vida. Hay términos que no nos son familiares, ¿verdad? Nosotros de repente no estamos acostumbrados al término vid, al término pámpano. El pasaje lo usa, ¿no? El 15:2 nos dice, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. En primer lugar, definamos términos entonces. El término vid está relacionado con ese tronco, obviamente naciente en la tierra y sube a una mata arbustiva que tiene obviamente una pieza mucho más sólida. Esta vendría a ser la vid. Pero vamos a encontrar diferentes etapas en la vid. Dentro de ellas podríamos decir, después de que se ha hecho una cosecha y se seca momentáneamente en la época de invierno, esta vid luego pasa a una época en que va a retoñar. Y ahí, en esa madera vieja del año anterior, empiezan a brotar unos bulbos de color verdoso. Estos bulbos de color verdoso son los pámpanos. Y de estos bulbos va a empezar a crecer, por un lado las hojas, por otro lado el sarmiento, que viene a ser la ramita, digamos, y también va a empezar a florear, finalmente llegando a conformar la matita de uvas, propiamente dicho. Así que el pámpano es ese retoño que augura el lugar donde va a crecer una nueva mata de uvas en este sentido. Entonces, al entender el proceso de desarrollo de la vid, vamos comprendiendo también lo que el Señor quiere decirnos. Ya tenemos la vid, ya tenemos el pámpano. Pero hay que tener en cuenta también que un pámpano puede ser fructuoso o infructuoso. En este sentido, cuando ya empieza la época del floreo, unas florecitas muy chiquititas y que casi ni se notan, estas van a dar lugar a las uvitas. Quiere decir entonces que cuando empieza ya este floreo, puede empezar a atisbarse qué pámpanos son fructíferos y cuáles no. Y cuando ya se ha definido entonces cuáles sí y cuáles no, el viñador tiene que ir podando, ir limpiando estos pámpanos, y lo puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, reacomodar el pámpano para que le dé la luz, en fin,
y pueda crecer y dar más fruto, levantándolo un poco más desde las alturas del suelo, o en su defecto, cuando es definitivamente infructuoso, entonces cortarlo. Y obviamente eso se secará y será quemado finalmente en una fogata, porque no es algo que se puede utilizar de otra manera, simplemente no sirve. Y el Señor a través de eso entonces nos ha dejado enseñanzas y elementos que nosotros ya podemos ir comprendiendo. En su expresión entonces en Juan capítulo 15, verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Lo que nos ha dicho entonces es algo muy claro. Ese bulbo que empieza a desarrollar hojitas, luego flores y luego también ya el fruto propiamente, la matita de uvas, este pámpano no puede producir fuera de esta vid. No hay forma en que esto produzca. Verbigracia, si se corta y se saca, simplemente se seca y después se quema. Entonces ahí está ya empezando a exhortarnos. Recordemos que las palabras claves son fruto y permanecer. Y este pasaje nos dice que permanezcamos en Cristo, a la vez que Él permanece en nosotros. Nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Este permanecer en Él es perseverar en la fidelidad a Cristo, tanto en el amor, el culto, como en la comprensión y obediencia de sus enseñanzas. Y a la vez que nosotros vamos poniendo en práctica, hay una unión mística también entre Dios y nosotros. Cristo está reinando en nosotros. Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. En la medida que permanezcamos, fructificaremos. Debemos tener en cuenta entonces que si no permanecemos en Cristo, simplemente nos secaremos y seremos desechados. Ahora, el pasaje nos dice varias cosas. Si nosotros leemos desde el verso 1 hasta el 17 del capítulo 15, quedan entonces estas ideas, ¿verdad? Permanecer en Él y Él en nosotros. Luego, que no se puede producir fruto aparte de la vid. Distanciado de Cristo, no hay fruto espiritual. El que permanece en Cristo produce mucho fruto. Aquí hay un superlativo interesante, cuando en el verso 15 indica que produciremos mucho fruto, no solamente fruto, sino que al permanecer en Él seremos muy fructíferos, que contraste con la viña fracasada, ¿verdad?, de Israel en ese caso. Finalmente, hay un verso maravilloso, y es que indica que el Padre espera que nosotros seamos discípulos fieles, rindiendo fruto, y en esto Él será glorificado. 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La idea ha quedado redondeada entonces, ¿verdad? Encontramos ese contexto en que Jesús está pronto a recibir la venganza del pueblo judío que le ha desechado con un asesinato brutal y execrable. Dios en su sabiduría usó esto para salvarnos del pecado, pero no quita el contexto. La vid, ese Israel que debía haber dado frutos agradables para su labrador, ha fracasado. Y el Señor Jesucristo, instaurando esta nueva etapa para la iglesia, habla de que Él es la verdadera vid y que debemos permanecer asidos a Él para fructificar. Y en esto, así como el labrador obtiene fruto de un viñedo fértil, de la misma manera el Padre obtiene glorificación con la fructuosidad de sus discípulos. Es decir, el Padre es honrado y su nombre es alabado, reconocido, en la medida que nosotros como discípulos permanecemos disciplinados, fieles a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahí está la idea: permaneced en mí y yo en vosotros. Pero con todo, podríamos también entonces preguntarnos: ¿y cuál es el fruto? Porque entendemos en una vid el fruto final serán estas uvas. ¿Qué significa eso de permanecer en Él y llevar mucho fruto? Y como lo veo, intentando recopilar de repente la parte ética de la Escritura,
y también segmentando parte de lo que se dice en este mismo pasaje, creo que hay por lo menos 4 cosas que nosotros podemos considerar el fruto que brota de un creyente que permanece arraigado a Cristo. En primer lugar, pienso que el tema es la conducta propia. La conducta que tiene que ver con ese guardar los mandamientos del Señor Jesucristo, es ser obedientes. El verso 10 nos dice: si guardarais mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo menciona en este mismo discurso. Así que el Señor Jesucristo está pensando en que nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor. Pero también ha mencionado la palabra amor, no solo en este verso 10, sino también en los versos 8 y 9. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Entonces nos habla del amor que nosotros debemos tener por Cristo y permanecer en esa comunión íntima con Él. Pero esta comunión no es solo con Dios, es también con los demás. Y en el mismo pasaje, en el verso 12, nos dirá: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, como yo os amé. Entonces, la buena conducta, el amor, son prácticas de los mandamientos del Señor Jesucristo. Y esto puede considerarse fruto. Pero a la vez que se ha hablado del amor, entonces también tenemos que pensar en la idea de la comunión íntima con Dios y con los hermanos. Esta fraternidad que es el viñedo del Señor. Y aquí hay un paralelo que, aunque no se menciona directamente en esta metáfora, tranquilamente también se puede colegir, y es que un racimo de uvas tiene varias uvas apiñadas juntas unas con las otras. Y es una metáfora muy linda del pueblo de Dios, porque efectivamente no solo se trata de la vid, que es el tronquito y sus ramas y las etapas de brote, sino que el fruto final son racimos de congregados, racimos de uvas juntas. La comunión es inherente a la iglesia. No puede haber creyentes individuales que caminan por ahí solos, no. Deben mantenerse unidos, reunirse, tener compañerismo. Y es un compañerismo que lleva al punto de la amistad con Dios. Jesús nos dice en el verso 14: vosotros sois mis amigos. Y en el mundo antiguo, en Israel, no cualquiera era llamado amigo. Esto implicaba una relación sumamente íntima. Por lo tanto, se nos habla del amor fraternal, que os améis unos a otros. Cristo nos llama amigos, ya no solo siervos, sino amigos. Así que, ¿cuál es el fruto? La conducta, el amor a Dios y fraterno, la comunión de unos con otros, esa estrechez del permanecer juntos. Pero aunque el pasaje no lo dice, hay un cuarto elemento que puede ser considerado fruto, y es el generar otros discípulos, el propagar el evangelio y conseguir discípulos para el Señor Jesucristo con la obra del Espíritu Santo también es fruto. Y el creyente que permanece firme en el Señor no puede parar de predicar, no puede parar de procurar la conversión, de la edificación, de el aplicar la enseñanza a otros. Entonces, amados, ahí está redondeándose la parte práctica de este pasaje. ¿Qué es el fruto que daremos? Entonces tiene que ser una conducta increíble, pues obedientes a Cristo, llenos de amor, con fuerte comunión y también con evangelismo y trabajo buscando más discípulos para el Señor. Concluyo entonces. El objetivo de este pasaje es llamarnos a dar fruto, permaneciendo en Cristo. La idea clave es entonces permanecer en Cristo y ser fructíferos de una conducta agradable, conforme a los mandamientos del Señor, cargados de amor y proselitismo. Después de haber meditado entonces en todo esto, le llevo a la reflexión. ¿Permanecerá usted arraigado a Cristo? ¿Tendrá una conducta acorde a sus requerimientos? Lleve mucho fruto permaneciendo en Él. Oramos.
Señor bendito, te damos gracias por esta hermosa metáfora en un país donde se cultivaba vides en diferentes sectores, donde había esperanza de tener una propia viña y producir. Dios bendito, con esta bella referencia del Señor a un Israel que fracasó en su momento, con esta referencia a un nuevo Israel espiritual que debía llevar mucho fruto, nos sentimos interpelados en ser buenos discípulos, en ser fieles, en permanecer y no desmayar en nuestro discipulado, en practicar el amor y la conducta agradable a ti, nuestro Dios. Te agradecemos y te pedimos a ti la fortaleza, porque sabemos que así como la savia va llegando a nutrir el fruto finalmente, también nosotros, al estar arraigados en Cristo, esperamos la obra de tu Espíritu, que nos va alimentando y va fortaleciéndonos para ser fruto agradable a ti. Ayúdanos y ayuda a nuestros hermanos que nos escucharon, para que también puedan llevar a la práctica esta preciosa enseñanza. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga en estas festividades de Semana Santa y nos lleve a reflexionar en el objetivo por el que Cristo sufrió todo esto, hacernos permanecer en Él y dar mucho fruto. Bendiciones.